Hola, pues ya estamos aquí. Un poco de vuelta, ¿no? He cerrado una etapa de mi vida de 3 años muy complicados, en los que he estado bastante ausente en redes sociales, pero bueno, de alguna manera volvemos y esto es vamos viendo. Vamos viendo es un proyecto muy personal que pretende sobre todo que reflexionemos, que hablemos sin prisa, no buscamos el clic rápido, no buscamos el vídeo corto en el que muchas veces no nos podemos explicar, sino bueno, pues el que nos sentemos y reflexionemos un rato, ¿no? ¿Cómo empezar? Bueno, pues para mí la primera gran pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos perdiendo el norte, ¿no? Creo que en general muchos de nosotros percibimos que las cosas no van bien y peor aún, que pueden ir mucho peor en el futuro y creo que nos estamos dejando llevar por esos juegos que hacen los medios de comunicación de enfrentarnos unos a otros, ¿no? Al final yo escucho a mucha gente, bueno, la corrupción del PP es peor que la del PSOE y la del PSOE es peor que la del PP, ¿no? Creo que esa no es la cuestión, ¿no? La cuestión para mí fundamental es si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? ¿Qué podemos cambiar para que esto no siga sucediendo? Para que dentro de 10 años no nos encontremos con los mismos niveles de corrupción que a día de hoy. Porque lo cierto es que hace 8 años, en el 2018, el PSOE llegó al poder tras la sentencia de la Gürtel, tras la condena de la Gürtel. Se supone que para regenerar toda la corrupción y toda la auténtica degeneración, el antro completamente degenerado que había creado el Partido Popular, ¿no? Sin embargo, lo que nos estamos viendo son casos muy parecidos a los que perpetró en su momento el Partido Popular, ¿no? Estamos viendo temas de, bueno, Ábalos, Cerdán, el tema de Leire, que unos podrán decir, bueno, son los militantes, sí, pero wow, todo lo que empezamos a ver es tremendo. El tema Zapatero, que yo creo que algún día tendremos que entrar en el tema Zapatero con tranquilidad. Bueno, en menor medida el caso de Begoña, que quizá no tendría que estar judicializado, pero no por ello no deja de ser feo, ¿no? Al final, bueno, no tiene estudios universitarios y está dirigiendo o codirigiendo una cátedra, ¿no? Son cosas que a cualquiera le llaman la atención. Sin embargo, la respuesta dentro de, sobre todo, la izquierda es, bueno, se están persiguiendo y quizá, por desgracia, esté pasando algo de eso, ¿no? El PP lo hizo peor, pero claro, aquí el problema no es que el PP lo haga peor o que el PSOE lo haga peor. No, no voy a defender al PP, ¿no? Al PP de Cospedal, de M. Rajoy, de Ayuso, que es, bueno, ahí vemos a la pareja de Ayuso, también Miguel Ángel Rodríguez, bueno, no sé, podríamos hacer un listado de casos y de personajes completamente interminable, ¿no? Sino, donde voy es, ¿qué estamos haciendo para resolver esto? Han pasado 8 años desde que llegó el PSOE y nos encontramos con los mismos elementos que existían antes de que llegasen, ¿no? Bien, la primera gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿se han reforzado los órganos de control de las empresas públicas? Porque gran cantidad de la corrupción que estamos viendo es en empresas públicas. No parece ni que se hayan reforzado ni que se estén reforzando y peor aún, no parece que exista el debate al respecto. ¿Se está realmente protegiendo a los denunciantes de corrupción? Han pasado 8 años, se supone que el Partido Socialista venía para regenerar la democracia. ¿Por qué no se está defendiendo a los denunciantes de corrupción? ¿Qué está ocurriendo en las instancias judiciales y policiales de este país? Porque es obvio que sin quitar un ápice a lo mal que huelen muchos de los casos del Partido Socialista, wow, sí parece que hay una inquina especial, sí parece que hay unas ganas especiales contra el Partido Socialista que no vemos contra el Partido Popular. Da la sensación de que para imputar a Cospedal tenían mucho y les costó muchísimo y de hecho al final no se imputó a Cospedal y para imputar a los del PSOE basta cualquier cosa para que acaben sentados e imputados. ¿Es esto lo fair? La verdad es que yo no lo creo, ¿no? Y no creo además que todos los casos sean iguales, que todos los magistrados sean iguales. Yo creo que el juez Pedraz es un tipo con muchísimo prestigio. No creo que todo sea igual, ¿no? Creo que sí hubo una guerra sucia judicial contra Podemos y en este caso quizá lo que hay es
algo parecido, pero no exactamente igual. En cualquier caso, esto lo que nos sitúa es en el mismo lugar, en un lugar en el que todos perdemos, porque no están esos órganos de control que hemos dicho que nadie ha implementado, no se está protegiendo a los denunciantes de corrupción y vemos como instituciones como las judiciales y las policiales están teniendo comportamientos en muchos casos más que cuestionables, ¿no? Entonces la gran pregunta es ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? Mirad, en su momento, bueno, cuando yo denuncié corrupción en el ejército, el Tribunal Supremo resolvió que mis denuncias merecían mi expulsión porque afectaban a la disciplina, ¿no? Y fijaros, afecta a la disciplina. Bueno, hubo sublevaciones en los cuarteles. ¿Qué pasó exactamente? Porque en un momento dado dijera de forma burda que había mucho choriceo y mucha corrupción en el ejército. Bueno, pues fijaros qué concepto judicial más subjetivo, ¿no? Bien, lo que hemos visto en este caso es que cuando llega el Dama les soneran al tipo de ir a prisión y les soneran de unas multas de 3,8 millones de euros que se han obtenido de la corrupción. Y nos vienen a decir que, bueno, que es que hay que cuidar a los arrepentidos. Oiga, el Supremo me cuidó a mí. El Supremo dijo, oiga, que esta persona está denunciando corrupción y nadie ha demostrado que esto sea falso. Vamos a protegerle, ¿no? Es curioso este tipo de comportamientos, ¿no? En el mismo sentido el caso de García Ortiz, ¿no? Yo en su momento, Pedro Morenés, el Ministerio de Defensa de Pedro Morenés, emitió un comunicado informando de todos mis casos, lo cual en muchos casos era confidencial, y el Tribunal Supremo resolvió, bueno, que no pasaba nada, que al final como eso ya era público, porque una parte yo le había explicado, pues que ya no existía el delito. ¡Wow! Cuando vemos el caso de García Ortiz y nos damos cuenta de que ese mismo Tribunal Supremo, con una gran cantidad de estos magistrados, los mismos, resuelven lo contrario y dicen, no, oiga, no, aunque esto se haya revelado ya, esto sigue siendo igualmente delito. Claro, yo como ciudadano pienso, oiga, pero si ustedes a mí me han dicho lo contrario, ¿no? Bien, más allá de mi caso personal o de cómo a mí como denunciante el Supremo me machacó, literalmente, me aplicó la máxima resolución que me podía resolver y vemos que Aldama, como corrupto, arrepentido, bueno, pues lo intentan cuidar y exonerar. Bueno, pues creo que todo esto nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Y al final la cuestión es ¿qué vamos a hacer o qué podemos hacer, ¿no? Vuelvo a repetir, me parece muy importante. Medidas de control en empresas públicas, elementos de control y de contrapesos en instituciones judiciales y policiales, lo necesitamos ya, y mayor protección a los denunciantes de corrupción. Creo que no puede ser que por denunciar corrupción pierdas toda tu vida. Y sobre todo, creo que algo muy importante, tenemos que empezar a exigir a los partidos políticos, los que somos de izquierdas, o decimos que somos de izquierdas, tenemos que exigir a estos gobiernos porque llevan 8 años y no han hecho absolutamente nada real, práctico, para cambiar ni la situación de los denunciantes de corrupción ni ninguna de las situaciones que estoy comentando. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, 8 minutazos, 9 ya casi. Pero bueno, creo que merece la pena que nos volvamos a hacer preguntas, que reflexionemos y que empecemos a crear espacios de diálogo y de reflexión, ¿no? No todo es y tú más y tú peor, no todo es el PP es peor que nosotros o el PSOE es peor que nosotros, sino que miremos de forma más global y pensemos en soluciones, ¿no? Así que, bueno, pues aquí os espero y vamos viendo. Cuidaros mucho.